Hola espectadores, aquí tienen 50 datos sobre migrantes en Estados Unidos, organizados por secciones temáticas. Conozcamos la palabra migrantes. Definición de migrante: personas que se trasladan de un país a otro, buscando mejores oportunidades. Historia de la migración en Estados Unidos. La migración ha sido parte integral de la historia estadounidense desde su fundación. Estadísticas generales. Población de migrantes: aproximadamente 44 millones de migrantes viven en Estados Unidos, cifras de 2020. Porcentaje de la población: los migrantes constituyen alrededor del 13.7% de la población total del país. Países de origen. Los 5 principales países de origen de migrantes son México, China, India, Filipinas y El Salvador. Razones para migrar. Búsqueda de trabajo: la mayoría de los migrantes se trasladan en busca de mejores oportunidades laborales. Conflictos y violencia: muchos huyen de la violencia y la inestabilidad en sus países de origen. Reunificación familiar: un gran número de migrantes se trasladan para reunirse con familiares ya establecidos en Estados Unidos. Impacto económico. Contribuciones al PIB: los migrantes aportan más de $2 billones al PIB estadounidense. Emprendimiento: un 18% de los propietarios de negocios en Estados Unidos son migrantes. Sector agrícola: más del 50% de la mano de obra en la agricultura proviene de migrantes. Legislación y políticas. Ley de Inmigración de 1965, cambió el enfoque de la política migratoria hacia la reunificación familiar. DACA, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, protege a cientos de miles de jóvenes migrantes. Controversias: las políticas migratorias han sido objeto de intenso debate político y social. Comunidades de migrantes. Diversidad: las comunidades migrantes en Estados Unidos son increíblemente diversas, con diferentes culturas y tradiciones. Chinatowns: las comunidades chinas en ciudades como San Francisco y Nueva York son emblemáticas. Barrios latinos: comunidades como East Los Angeles y la zona de Pilsen en Chicago son centros de cultura latina. Contribuciones culturales. Comida: la cocina mexicana, italiana, china y otras influencias migrantes son parte de la identidad culinaria estadounidense. Música: estilos como el jazz y el hip hop han sido influenciados por culturas migrantes. Fiestas y tradiciones: celebraciones como el Día de Muertos y el Año Nuevo Chino enriquecen el calendario cultural. Desafíos. Discriminación: muchos migrantes enfrentan prejuicios y discriminación en su vida diaria. Barreras lingüísticas: el idioma puede ser un obstáculo significativo para la integración. Acceso a servicios: la falta de acceso a servicios de salud y educación es un problema recurrente. Historias inspiradoras. Exitosos empresarios: ejemplos de migrantes que han fundado empresas multimillonarias, como el fundador de Google, Sergey Brin. Activismo: migrantes como Dolores Huerta han luchado por los derechos de los trabajadores y la justicia social. Datos históricos. Ellis Island: más de 12 millones de inmigrantes pasaron por esta estación entre 1892 y 1954. La Gran Migración: durante el siglo XX, millones de afroamericanos se trasladaron del sur a las ciudades del norte en busca de oportunidades. Aportes sociales. Voluntariado: los migrantes a menudo participan en actividades comunitarias y de voluntariado. Educación: muchos migrantes valoran profundamente la educación y la promueven en sus comunidades. Migración actual. Crisis de refugiados: la situación en países como Siria y Venezuela ha llevado a un aumento en el número de refugiados. Familias mixtas: un creciente número de familias en Estados Unidos está compuesta por miembros con diferentes estatus migratorios. Retos en políticas migratorias. Frente a la frontera: las tensiones en la frontera entre Estados Unidos y México son un tema recurrente en las noticias.
Políticas de asilo. Las restricciones en el proceso de asilo han afectado a muchos migrantes. Innovaciones y tecnología. Tecnología y migración. Las plataformas digitales han facilitado la conexión entre migrantes y sus comunidades. Aplicaciones de ayuda. Existen numerosas aplicaciones que brindan información y apoyo a migrantes. Percepciones públicas. Opinión pública. La percepción sobre los migrantes varía considerablemente en diferentes regiones de Estados Unidos. Estereotipos. A menudo se enfrentan a estereotipos que no reflejan la realidad de sus contribuciones. Futuro de la migración. Cambio demográfico. Se espera que la población de migrantes en Estados Unidos continúe creciendo en las próximas décadas. Apertura de fronteras. Hay un debate constante sobre cómo deberían cambiar las políticas migratorias en el futuro. Conclusión. El papel de los migrantes. La migración ha moldeado la identidad estadounidense y su futuro. También, es importante reconocer las contribuciones y los retos que enfrentan los migrantes en su búsqueda de una vida mejor. Recursos y ayuda. Organizaciones de apoyo. Existen numerosas organizaciones que ayudan a los migrantes a integrarse en la sociedad. Programas educativos. Muchos recursos están disponibles para ayudar a los migrantes a aprender inglés y obtener habilidades. Datos curiosos. Celebraciones multiculturales. Eventos como el Festival de la Calle 8 en Miami celebran la diversidad cultural. Lenguas habladas. Más de 350 idiomas se hablan en Estados Unidos, reflejando la diversidad de sus migrantes. Impacto en la identidad nacional. Cambio de narrativas. La historia migrante está redefiniendo la narrativa de lo que significa ser estadounidense. Simbolismo. La Estatua de la Libertad es un símbolo de bienvenida para millones de migrantes. Lecciones aprendidas. Resiliencia. La historia de los migrantes es una historia de perseverancia y esperanza. Empoderamiento. Los migrantes continúan luchando por sus derechos y contribuyendo a la sociedad. Para terminar, es vital que todos reconozcamos y celebremos las contribuciones de los migrantes en Estados Unidos. Este video proporciona un panorama completo sobre la migración en Estados Unidos, abarcando datos históricos, sociales, económicos y culturales.